Alfredo Figueroa en su momento fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral, es sociólogo y es uno de los analistas más importantes en México. Y te aprecio, Alfredo, que estés en estas fechas patrias en este programa para hablar de lo que estamos aquí pues comentando de la CID. Bienvenido. Y muchas gracias, Carmen. Un gusto estar contigo. Gracias. Y sí, celebrando, por un lado, la independencia de México, pero por otro lado, lamentando la falta de independencia que parece que vamos a tener del Poder Judicial en México. Ni más ni menos. ¿Por qué se pone en riesgo la justicia, la independencia, el Estado de Derecho, para hablar de lo que está aquí planteando la CID? Se ponen en entredicho, digamos, todos estos elementos vinculados al ejercicio de los derechos y de un Estado democrático de derecho, porque de lo que se trata esta reforma, lo que persigue, lo que busca, es que en realidad el Poder Ejecutivo, el oficialismo y el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador sea capaz, mediante esta reforma, de destituir al conjunto de jueces que tiene la República, ministros, magistrados y jueces directamente, primero a nivel federal y luego a nivel local, con esta misma lógica, para llevar al país a una suerte de control del Poder Judicial. Y digo que se trata de ese control porque frente a este planteamiento público de que se trata de elecciones abiertas, se ha tratado de no contar quiénes llegan a una boleta y a partir de la propuesta de qué personas es que ocurrirá ese fenómeno. Entonces, lo que no se dice, incluso en el comunicado de la CID, es que quien propondrá las personas que están en la boleta es el presidente de la República, por un lado. Por el otro lado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En ambos, el Legislativo y el Ejecutivo, e incluso ahora en parte del Poder Judicial, hay mayorías que solo tiene el oficialismo. Y por lo tanto, lo que vamos a ver o viviríamos eventualmente el próximo año es que se cambiaría cerca de la mitad de los jueces del país, es a partir de boletas rellenadas con miles y miles de nombres que solo serán capaces de llegar a esas boletas a partir de la propuesta de un grupo en el poder. Entonces, lo que esconde esta idea de vamos a democratizar, han dicho desde el oficialismo, al Poder Judicial, que ciertamente en México tiene muchos problemas, no es en realidad una reforma que busque la mejora o la modificación del ejercicio de la justicia en el país, sino un nuevo control para llegar a ese fin. Por eso es muy importante alertar que se trata de ir contra justamente las condiciones de posibilidad de la autonomía o de la independencia de un juez a cualquier nivel en México. Esta reforma es un paso, en mi opinión, es cruzar una línea roja que ya pone ciertamente en entredicho si podemos llamarnos un país democrático o no a partir de ejercicios como el que estamos viviendo, Carmen. ¿A esos niveles? A ese nivel, completamente. Es decir, México empieza a seguir la ruta de naciones que lo que hicieron fue ir en contra de la separación de poderes para que uno de ellos, en los casos que ha ocurrido, particularmente los poderes ejecutivos, se hagan del Poder Judicial y con esto puedan establecer las normas y las condiciones a partir de las cuales el pacto fundamental de los estados pueda ser modificado a contentillo de esos dirigentes o de ese grupo en el poder. Esa es una ruta de distintos populismos en el mundo y en el caso mexicano se pensaba que no llegarían a tanto, pero la propuesta ha avanzado y ha avanzado además de una manera que también valdría la pena contar. Ha avanzado a partir, yo he dicho y lo reitero aquí, de una cadena de fraudes que terminan con la aprobación en el Senado de la República hace apenas unos días, en donde la oposición tenía la posibilidad de detener la reforma y misteriosamente un legislador no aparece para que pueda tener la mayoría Morena y sus aliados. Es decir, no solamente hay una enorme preocupación por el contenido de la reforma y sus implicaciones, que es lo más importante, pero para los demócratas la manera en la que eso se hace, con mecanismos de esta naturaleza, pone al país, yo he dicho también, y lo reitero, en una posibilidad de riesgo constitucional, porque esto tiene todavía un último valladar,
que es la actual Corte de Justicia de la Nación. Déjame, Alfredo Figueroa, hacer una pausa y regresemos con este punto. Existe esta posibilidad de que esta reforma tan controvertida, esta reforma que ha sido calificada de muchas maneras por parte de muchas voces, con la que pretende despedirse López Obrador, efectivamente ha logrado imponer una fuerza, ha logrado imponerse en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos que votaron estatales a la velocidad del rayo, en algo, bueno, pues que tiene que ver con una decisión de que esta reforma esté antes de que se vaya el presidente en los próximos días. Después de la pausa, cuéntame de esta parte que tiene que ver con la posibilidad de que esta reforma llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay que decir que en México, en algo también insólito, 8 de los 11 ministros votaron a favor de mantenerse en un paro al que se sumaron de trabajadores del Poder Judicial para manifestarse en contra de esta reforma. 3 de las ministras que se han manifestado públicamente, pues cercanas o conectadas con el partido dominante, bueno, pues han emitido también pronunciamientos públicos respecto a que merecerían juicio político los 8 que suspendieron trabajos y que eventualmente se podría apelar al Código Penal. Así que estamos en un contexto muy delicado, pero a esa corte se dirigen las cosas.